de mensajes de 10 valores que construyen familias fuertes. ¿Cómo les ha ido con los otros 7 mensajes anteriores? ¿Cuál les ha impactado más? ¿Todos? ¿Seguro que todos? La idea de estos mensajes es que veamos de una forma diferente cómo podemos cumplir con esos 10 mandamientos que el Señor nos dejó, ¿cierto? La idea no es que sintamos que hemos pecado y que no somos nada, no. La idea es que nos demos cuenta de que hay muchas formas, de que hay muchas maneras en las cuales podemos hacer la voluntad de Dios sin tener que esforzarnos demasiado, ¿cierto? Hacer la voluntad de Dios resulta fácil una vez que tenemos las herramientas para hacerlo. Y esa es la idea de estos mensajes. Hoy vamos con el mensaje número 8 y el mensaje se titula Prosperando con integridad. Y nos vamos a basar en el 8º mandamiento que nos dejó el Señor en Éxodo 20:15, que dice, no robarás. ¿Quién ha robado acá? ¿Alguna cosa? Hay una monedita que se quedó por ahí, ¿cierto que sí? Todos en algún momento hemos robado, hemos tomado algo que no nos pertenece, ¿cierto? En algún momento. Pero entonces no solamente eso es robar. No solamente quitarlo de otro es robar. Entonces, para empezar el mensaje vamos a mirar 6 maneras, de pronto hay muchas más, vamos a mirar 6 maneras en las cuales nosotros robamos. La primera manera es cuando engañamos a nuestros clientes. A nuestros clientes. Dice, ustedes dicen, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? O sea que no necesitamos literalmente quitarle algo a otra persona para que estemos robando, ¿cierto? Recuerdo hace poco que nosotros teníamos el local allí en Plazuelas del Virrey. Mi esposa escuchó que pasaba un carro que vendía, creo que eran mangos, no me acuerdo, que la bolsa de 15 libras por 2.000 pesos, una vaina así. Y ella fue y la compró muy entusiasmada. Y cuando llegó donde yo estaba, me entregó la bolsa. Y yo solamente al momento de tomarla, yo supe que no era el peso. Y yo le dije, ¿y esto cuánto se supone que es? Y ella me dijo, no, creo que son 5 o 6 libras, no sé. Yo, no, pero este peso no es. Y pues nosotros allá teníamos una balanza. Entonces lo pusimos en la balanza. La balanza daba 2 libras y media. Y decían que eran 5 libras. Entonces ahí nos estaban robando. ¿Sí? Nosotros muchas veces hacemos eso con nuestros clientes, ¿cierto? Nosotros les decimos, no, eso vale tanto. Pero realmente no es lo que vale. ¿Listo? Continuemos. ¿Cómo más podemos robar? Podemos robar cuando engañamos a nuestros patrones. ¿Cierto que sí? Dice Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. O sea que nosotros realmente no estaríamos trabajando para nuestros patrones. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer las cosas como si fueran para Dios, como si Dios mismo fuera el que nos estuviera dando ese trabajo, que de por sí es así, el Señor es el que nos da el trabajo.
¿Cierto que sí? ¿Cómo engañamos a nuestros patrones? Ah, Lucho sí sabe, ¿cierto? Podemos engañarlos, por ejemplo, podemos engañarlos si tenemos que de pronto tejer o confeccionar una cierta cantidad de camisetas, por ejemplo. Y le decimos a nuestros patrones, no, no alcanzó para todas las camisetas, pero sí alcanzó y nos llevamos una. Estamos engañando a nuestros patrones, ¿cierto? Estamos robando. Sigamos. Otra forma en la cual robamos es cuando retrasamos los pagos. ¿Cómo así cuando retrasamos los pagos? Miren lo que dice Levítico 19:13. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Sí, Carlitos, cobre bien porque no, así no podemos. Cuando retrasamos nuestros pagos. Muchas veces a mí me ha pasado, a veces en mi empresa yo contrato gente para que haga algún tipo de trabajo. Y se estipula un tiempo de pago, ¿cierto? Normalmente se paga a 30 días, porque pues a mí también me pagan a 30 días. Pero entonces, si yo espero más de esos 30 días que yo le digo a esa persona que yo le voy a pagar, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona ya tiene planeado cómo va a utilizar ese dinero, ¿cierto? Ya lo necesita para hacer ciertas cosas. Y si yo le retraso eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy perjudicándole lo que él tiene que hacer, ¿sí? Estoy dañando lo que él necesita, estoy demorando lo que él necesita para suplir sus necesidades. ¿Listo? Cuarta manera en la que robamos. Cuando no pagamos los préstamos. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. ¿Cómo así, Lucho no ha pagado? Cuando no pagamos los préstamos. ¿Alguna vez han sacado prestado y no han pagado? ¿O alguna vez les han sacado prestado y no les han pagado? ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Camila saca prestado y no paga? ¡Ja! Bueno, esa es otra forma en la cual nosotros podemos robar. Otra forma es cuando engañamos al gobierno. ¿Cuántos aquí tienen empresa? Carlita. Mary. Nosotros, cada vez que nosotros facturamos algo o cobramos algo, tenemos que pagar unos impuestos sobre eso que nosotros cobramos, ¿cierto? Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Ay, no, que el contador nos cuadre eso. ¿Para qué le vamos a dar tanta plata al gobierno? Si tiene mucha plata el gobierno, ¿para qué le damos tanta? Pero miren lo que dice aquí. Por eso mismo pagan impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. O sea que no así queremos. Tenemos que hacerlo, porque eso es una forma en la que nosotros estamos robando. Y cuando nosotros robamos, ¿qué pasa? Cuando nosotros robamos, siempre hemos dicho que de lo que uno siembra, recibe, ¿cierto? Y entonces si nosotros estamos sembrando engaño, si nosotros estamos sembrando robo, ¿qué vamos a recoger para nuestras vidas? Continuemos. Mejor ya no más, ¿cierto? Está ahí. Dejémoslo ahí.
Otra manera en la cual robamos es cuando robamos al Señor. ¿Cuándo robamos al Señor? Con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, ¿cierto? ¿Cómo? Con el tiempo también. ¿Con nuestro tiempo? Sí, también robamos a nuestro Señor. Eso, Lucho, reclámele, ¿cómo así? ¿También me está robando mi tiempo? Entonces, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Nosotros muchas veces tenemos mejores cosas que hacer con nuestro diezmo, ¿cierto? Si sacamos ese 10%, de pronto no me alcanza para comprarme algo. O yo para qué voy a dar ese diezmo si eso se lo queda es el pastor y se lo come el pastor. ¿Sí? Pero entonces, realmente no le estamos quitando al pastor. Realmente no le estamos quitando a la iglesia. Realmente nos estamos quitando nosotros mismos. Porque miren que este es el único mandamiento que tiene promesa. Este es la única norma que da el Señor que tiene una promesa. Que dice el Señor, pruébenme en esto, trayendo íntegros los diezmos y las ofrendas, y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre ustedes. Entonces, estas 6 formas, algunas hay muchas más, pero entonces piensen ahí ustedes, cada uno pónganse a analizar. ¿En cuántas de estas 6 formas hemos caído nosotros de robar? Si han caído de 1 a 2, grave. Si han caído de 2 a 3, grave. Si han caído de 3 a 4, grave. Si han caído de 4 a 5, grave. Si hemos caído en las 6, grave. Pero siempre hay una solución, ¿cierto? Es una abeja. Pero siempre el Señor nos da una segunda oportunidad de hacer las cosas diferentes. No tenemos que quedarnos en que robamos y en que hicimos y en que nosotros somos los malos. Siempre el Señor nos da una solución. Entonces vamos a ver, ya vemos cómo podemos robar. Ahora vamos a ver por qué debemos ser honestos. ¿Por qué debo ser honesto? ¿Qué gano siendo honesto? Si yo voy y le robo a mi jefe, yo tengo plática para comprarme cositas. Puedo mejorar mi casa, puedo arreglar mis muebles. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver por qué debemos ser honestos. La primera razón por la que debemos ser honestos es porque estoy siendo visto por Dios. A Dios no se le escapa ninguna. Todos sabemos que Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Dice Job 34, 21, 22. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Estamos siendo vistos por Dios, por eso debemos ser honestos. Dios sabe todo y lo ve todo. Y Dios a cada uno le va a dar de acuerdo a cómo se haya comportado, de acuerdo a lo que haya hecho. ¿Sí? Todos vamos a llegar a ser juzgados, ¿cierto que sí? A todos vamos a pasar allá por el paredón y Dios va a estar y nos va a decir, bueno, usted hizo. ¿Qué tanto queremos nosotros? ¿Qué tanto tiempo queremos nosotros estar allá delante de Dios y que Él nos esté diciendo, mire, usted hizo, usted le quitó a este, usted le quitó a este otro? ¿Les gustaría estar allá toda la eternidad enfrente del Señor? Que Él
esté diciendo, mire, usted hizo. ¿Cierto que no? Entonces, esa es una muy buena razón para empezar a ser honestos, ¿cierto? Si nosotros somos honestos, como venía diciendo, si nosotros de lo que sembramos recogemos, si nosotros sembramos honestidad, si nosotros somos leales y fieles en todas las cosas, ¿qué vamos a recoger de otras personas? Vamos a recoger lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es preferible? ¿Sembrar deshonestidad, sembrar robo y recoger lo mismo? ¿O sembrar honestidad o sembrar fidelidad y recoger de eso mismo? Entonces, estamos siendo vistos por Dios. Segunda razón por la que debería ser honesto. Ya lo habíamos hablado un poquito. Porque yo voy a cosechar lo que yo siembre. Si yo cosecho una mandarina, no puedo esperar recoger guanábanas, ¿cierto? Si yo siembro una papa, no puedo esperar que me salga una vaca. Sería algo como ilógico, ¿cierto? Entonces, de lo que siembro, recibo. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Proverbios 15:27 dice, el ambicioso acarrea el mal sobre su familia. El que aborrece el soborno, vivirá. Entonces, yo voy a cosechar lo que siembro. Si yo voy a cosechar lo que siembro, y estoy en mi trabajo y le robo a mi jefe, ¿qué voy a cosechar? Cuando él me descubra, ¿yo qué cosecho? Me quedo sin trabajo, ¿cierto? Exactamente. Si yo con mis clientes, de pronto digamos que yo tengo un almacén de ropa, y entonces yo a mis clientes les digo que vendo de una calidad espectacular, y se lo llevan y la primera lavada y se rompió. ¿Yo qué voy a cosechar? Que nadie nunca venga a comprarme, ¿cierto? Entonces, yo cosecho lo que siembro. Por esa razón debería ser honesto. Porque si soy honesto, si yo a mis clientes los trato como debo tratarlos, si yo a mi familia la trato como debo tratarla, ¿qué voy a recibir yo a cambio? Voy a recibir lo mismo que yo recibí, pero multiplicado por 1000. ¿Listo? Entonces, esa es la otra razón por la que yo debería ser honesto. ¿Qué otra razón hay para que yo sea honesto? La tercera es para evitar daños y perjuicios por mi falta de honradez y carácter. ¿Qué son daños y perjuicios? A veces a uno lo demandan por daños y perjuicios, ¿cierto? Porque golpeó a otra persona o porque, no sé, porque estrelló el carro de otro y no tenía el seguro. Daños y perjuicios es que queda ahí como un historial de que yo hice algo que no debí y que tengo que pagar por eso, ¿cierto? O sea, queda como grabado que yo cometí ese error, de alguna forma. Entonces, dice Proverbios 10:2, las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. En esta parte de daños y perjuicios, la razón real por la que deberíamos ser honestos es porque va a quedar un manto de duda sobre lo que nosotros hacemos,
¿Sí? Si nosotros, volvemos al ejemplo del trabajo, si nosotros robamos a nuestro patrón y él de pronto no se da cuenta en el momento, ¿cierto? Pero pasa un tiempo y él empieza a investigar, a ver por qué se le perdió eso, por qué no aparecen las cosas, y empieza a ver como indicios de que fue cierta persona, ¿cierto? ¿Qué pasa con el patrón? Empieza a tener dudas sobre ese empleado, empieza a empezar a controlarlo más que a los otros para saber qué movimientos hace, para saber en qué se está metiendo, ¿cierto? Entonces se genera como ese manto de duda sobre la forma de actuar de una persona. Entonces, por esta razón es que debemos ser honestos, porque si nosotros hacemos algo indebido, va a empezar a caer un manto de duda sobre cada cosa que nosotros hagamos. No solamente sobre el manejo del dinero o el manejo de las finanzas, sino que se va a empezar a cubrir absolutamente toda nuestra forma de actuar. Todo como hablamos, cómo nos movemos, siempre todo va a empezar, toda la gente, los que están ahí metidos, van a empezar a dudar de lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo podemos ser ejemplo para otros? ¿Cómo podemos demostrar el amor de Cristo a otros si todo el mundo duda de nosotros? ¿Cierto que no se puede? Es muy complicado cuando una persona duda acerca de lo que nosotros decimos o acerca de lo que nosotros hacemos. Es muy complicado ir a decirle a esa persona, no, mire, yo soy una persona diferente. Cristo vive en mí y yo soy una persona diferente. Pero ¿qué está haciendo detrás de eso? ¿Qué está haciendo cuando nadie lo ve? ¿Cómo está actuando cuando tiene la oportunidad de engañar a otro? Entonces, esa es la tercera razón por la que debemos ser honestos. ¿Cómo más? ¿Por qué otra razón deberíamos ser honestos? La cuarta razón dice, Dios recompensará mi honestidad. ¿Cómo Dios recompensa mi honestidad? Hay un ejemplo muy claro, pero muy tonto. Digamos que a cada uno, digamos que yo fui a la tienda y pagué con un billete de 10.000, ¿cierto? Tenían que darme 2.000 pesos de vueltas. Pero resulta que se equivocaron y me dieron 20.000 de vueltas. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que devolver lo que... ¿Listo? Si yo lo hago, ¿qué pasa? ¿Yo cómo me siento? Yo me siento tranquilo, ¿cierto? Yo me siento bien. ¿Y cómo va a estar la otra persona? ¿Cómo va a estar el que nos dio más vueltas? Va a estar agradecido, ¿cierto? Vamos a dar... la persona queda agradecida, a la que nosotros le devolvemos lo que no debería habernos dado. Y entonces, Dios mira esa actitud de nuestro corazón y de pronto saliendo de la tienda nos tropezamos con algo y lo recogemos y es un billete de 20.000. No, todavía no se están perdiendo. Entonces, esa es una forma en la que Dios nos recompensa. Pero Dios no solamente nos va a recompensar acá, ¿cierto? Nosotros tenemos una eternidad con Dios. Y en esa eternidad con Dios se va a reflejar lo que nosotros hicimos acá. ¿Cierto que sí? Si nosotros fuimos buenas personas, en la eternidad Dios nos va a recompensar. No esperemos
No esperemos siempre que esa recompensa sea acá en la tierra. Porque muchas veces nos quedamos esperando esa recompensa acá en la tierra y empezamos a pelear con Dios. No, Señor, pero si yo soy honesto, pero si yo no le robo a nadie, pero si yo no hago nada malo, ¿tú por qué no me bendices? ¿Tú por qué no me das lo que yo te pido? Nuestras recompensas, no siempre, no todas las recompensas, el Señor nos las va a dar acá. Tenemos una eternidad con Dios y el Señor no se queda con nada. El Señor no se guarda nada. Dios siempre nos devuelve todo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales debemos ser honestos. Ahora, todos dijimos que hemos robado, ¿cierto? Todos dijimos que hemos cometido este tipo de actos bochornosos. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para regresar a ser íntegros. ¿Listo? Entonces, la primera cosa que podemos hacer para volver a ser íntegros, a ser justos, es restituir cuando me sea posible. ¿Qué es restituir? Es devolver, ¿cierto? ¿Ustedes creen que si en algún momento le llegan a quitar algo? Bueno, vamos a poner un ejemplo más claro. Un bebé. A un bebé, a un niño, se le da un dulce. Y yo voy y se lo quito. ¿Qué pasa con ese niño? Empieza a llorar, ¿cierto? Lady, quédate quieta, por favor. El niño empieza a llorar, ¿cierto? Pero si yo ese dulce se lo devuelvo, ¿qué pasa con el niño? Se pone contento otra vez, ¿cierto? Ya no quiero eso. El niño lo recibe y se pone contento otra vez, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando nosotros le hemos quitado algo a alguien, cuando nosotros hemos robado algo a alguien. ¿Sí? No es necesario que nosotros le digamos, no, mire, es que yo le quité esto, entonces vengo a devolverle lo otro. No es necesario. ¿Sí? Si usted no siente de corazón decirle, mire, yo hice esto y sé que está mal, necesito devolverlo, no lo haga. Pero sí, en la medida de lo posible, devuelva, restituya lo que haya quitado. Si ha quitado, si ha robado tiempo, restituya ese tiempo. Si ha robado amor, restituya ese amor. Si le ha robado la paciencia o la serenidad a otra persona, devuélvale esa serenidad a esa persona. Devuélvale esa paciencia a esa persona. ¿Cómo? Sí, si le ha robado el buen nombre a otra persona, devuélvale el buen nombre a esa persona. Esa persona no tiene que saber que nosotros fuimos los que se lo quitamos. ¿Sí? No es necesario que esa persona sepa que nosotros lo hicimos. Pero sí, en la medida en que nos sea posible, hagamos todo lo que no esté a nuestro alcance para restituir lo que hemos quitado. ¿Listo? Segundo punto para el camino de vuelta a la integridad. Debo dar a Dios mi diezmo. Había una forma de robar que era cuando robamos al Señor, ¿cierto? Bueno, devolvémonos un poquito a este primer punto. Restituir. Recuerdo eso fue en el año, el Mundial de Alemania, ¿cuándo fue? ¿2006? 2006 creo, sí. Bueno, yo estaba trabajando en una empresa. No, 2006, porque fue 2010. 2006. Sí, en el 2006. Yo estaba trabajando en una empresa
la última empresa en la que yo trabajé. Con nosotros trabajaba un muchacho que era del todero, era el que hacía los mandados. A ese muchacho le gustaba muchísimo, muchísimo el fútbol. Y él tenía la manía de que siempre en los días de partido, siempre a las horas de los partidos, él hacía, por cualquier forma, hacía que lo mandaran a hacer un banco. Porque del lugar donde estábamos, el único banco que había cerca era en un centro comercial. Entonces él podía ir al centro comercial a verse el partido. Entonces los jefes ya sabían, ¿cierto? Entonces, claro, lo mandaban a hacer el banco. Él normalmente, siempre los partidos eran más o menos como a las 2 de la tarde, no recuerdo bien. Pero entonces él se iba a la 1:30 de la tarde, almorzaba y salía y se iba a hacer su banco. Se iba a la 1:30 de la tarde. Y regresaba, casualmente, regresaba a las 4 o 4:30 de la tarde, cuando ya el partido había terminado, ¿cierto? El jefe ya sabía que él hacía eso. Entonces, él un día lo sentó y le dijo, mire, a usted le gusta el fútbol, usted se va a ver los partidos y nos está quitando ese tiempo que nosotros lo necesitamos aquí para hacer vueltas, para ir a hacer compras. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted puede ir a ver esos partidos, listo. Pero entonces, usted sábado y domingo tiene que venir a trabajar para recuperarnos ese tiempo que usted se está gastando en cosas que no son de la empresa. Entonces, de una forma o de otra, tenemos que restituir lo que hemos quitado. ¿Sí? Si nosotros, ¿qué tal que el jefe no se hubiera dado cuenta de que él hacía eso? No habría pasado nada, ¿cierto? Él no habría tenido que pagar ese tiempo. Si él no hubiera sentido en su corazón, que yo creo que no lo sintió, de restituir ese tiempo, él no lo hubiera hecho, ¿cierto? ¿Y qué estaba acarreando eso para él? Estaba perdiendo la confianza que le tenían los jefes para ir a hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, es importante restituir, porque al restituir recuperamos la confianza de la otra persona, recuperamos el valor que tenemos nosotros para esa otra persona, perdón. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos al segundo punto. ¿Cómo podemos volver a ser íntegros? No, segundo. Dar a Dios mi diezmo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vimos que una forma de robar era robarle a Dios en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, y robarle ese tiempo para estar con Él, ¿cierto? Vimos también que una razón para ser honestos era porque estamos siendo vistos por Dios, ¿cierto? Y una forma de volver a ser íntegros es ser fieles con Dios, ser fieles en nuestros diezmos, ser fieles en nuestras ofrendas, ser fieles con nuestro tiempo, ser fieles demostrándole a Él, dándole a Él el primer lugar en todo lo que nosotros hacemos. En cada momento de nuestras vidas, Él debe tener el primer lugar. Entonces, dijimos que Dios nos está viendo en todo momento, ¿cierto? Si Dios nos está viendo en todo momento y nosotros no damos nuestro diezmo, ¿quién lo va a saber?
Solamente Dios lo sabe, ¿cierto? O si de pronto no es que no lo demos, pero le quitamos ahí 10.000 pesitos, porque esos 10.000 pesitos me sirven para ir a comerme un pollo. Bueno, 10.000 no alcanzan para un pollo, ¿cierto? Nos toca 20.000. Entonces le quitamos 20.000 del diezmo para ir a comprarnos un pollo. Te voy a contar una anécdota. Eso fue hace más años, eso fue hace mucho rato. Yo estaba asistiendo a la iglesia que pastoreaba mi tía y tenía una buena relación con una persona de allí. Esta persona un día fue su primer sueldo, recuerdo tanto que fue su primer sueldo, y él había sacado su parte del diezmo y pues el resto ya se lo había acabado, y llevó su parte del diezmo para la iglesia. Él me dijo, mire, voy a diezmar, al fin estaba muy alegre, estaba muy contento, hasta ahí todo muy bien. En el momento en el que nos reunimos nosotros siempre hacíamos como una reunión, los más jóvenes, hacíamos una reunión antes del servicio. Entonces dijimos, eso fue hace mucho tiempo, ¿listo? Entonces nosotros dijimos, bueno, como recibió su primer sueldo, entonces hoy le toca que nos gaste el pollo. Y él se quedó pensando y dijo, bueno, listo, sí, vamos. Pero él no tenía más dinero que lo del diezmo. Entonces, ¿él qué hizo? Sacó del diezmo, entregó lo que quedó y dejó para comprar el pollo para nosotros. ¿Qué pasó ese día? Ese día nos fuimos muy alegres a comprar el pollo. Nos fuimos muy contentos, éramos un grupo más o menos como de 12 jóvenes. Fuimos, entramos, nos sentamos, pedimos el pollo, nos lo comimos. No, fueron 2 pollos. Pedimos, pero entonces él solo pagaba. Pedimos, nos lo comimos, delicioso. Uy, no, gracias. Cuando él fue a pagar, ¿dónde está el billete para pagar? Se le perdió el billete. ¿Por qué se le perdió el billete? Porque eso no era para eso. Porque él ya había apartado ese dinero para entregárselo al Señor. ¿Sí? Él había apartado ese dinero para entregárselo a Dios. Ese dinero era su ofrenda para Dios. Y él lo sacó para hacer otra cosa que no era el propósito que él tenía para ese dinero. No. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Si nosotros apartamos algo para Dios, debe ser entregado para Dios. Si nosotros en nuestro corazón ponemos, no, esto es para una ofrenda para que compren una hamaca en la iglesia, eso ya está apartado para el Señor. ¿Sí? Que las personas que viven arriba la vayan a utilizar, bueno, pues, maravilloso. Pero ese dinero, eso ya está apartado para el Señor. Y nosotros no podemos ir a usarlo para nuestro bienestar o para hacer otras cosas diferentes a lo que ya está, para lo que ya está apartado. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, digamos, yo aparte lo del diezmo. sí. Y yo veo una persona que está muy necesitada y yo saco pues de esa parte del diezmo y se la voy a decir también. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver una cosa. Lo que estamos diciendo, lo que está apartado para el Señor es apartado para el Señor. ¿Qué se puede hacer en ese caso? En ese caso nosotros, mira que nosotros siempre estamos trayendo nuestras primicias y como nuestras primicias aquí a la iglesia. ¿Qué se puede hacer? Tú sabes que esa persona está en necesidad. Entonces tú vienes, entregas tu diezmo completo y hablas con las personas que están encargadas de las primicias y de esa parte
Y lo que podemos hacer como iglesia es ir y llevarles un mercado, ir y llevarles una ayuda a ellos. Pero no, jamás, jamás, jamás lo vayas a hacer. Saques de tu diezmo para entregar y para ayudar a los demás. Eso no se debe hacer. Sino al diezmo de otra parte, si usted quiere darle a otro, bueno, la iglesia no está, saca de su bolsillo y dale a la persona. No frena. Sí, eso debe ser muy aparte. Una cosa es el diezmo y otra cosa es ayudarle a las personas, ¿sí? Nosotros debemos ser generosos. Nosotros debemos dar abundantemente, pero nunca quitándole la parte que es de Dios. Lo de Dios es de Dios. Lo de Dios debe ser algo que no se debe tocar por absolutamente nada. O en el momento en el que tú lo llegues a tocar por alguna razón, debes restituirlo inmediatamente, ¿sí? Debes devolver eso que has utilizado para otras cosas. Sí, algún chanchullo hicieron ahí porque eso está ahí como grave. Entonces, debemos dar a Dios nuestro diezmo. Pero entonces no solamente, como habíamos dicho, no solamente le robamos a Dios al no darle nuestro diezmo y nuestras ofrendas, ¿cierto? Porque nosotros podemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas cada 8 días y, mejor dicho, somos los más fieles del mundo. Pero si no estamos orando, pero si no estamos leyendo la Biblia, pero ni no nos estamos tratando de parecer más a Cristo, nosotros le estamos robando a Dios. Y además de que le estamos robando a Dios, nos estamos robando nosotros mismos la bendición de hacer ese tipo de cosas. ¿Cierto? ¿Seguimos o lo dejamos ahí? Prosigamos. Entonces, tercer punto para... Pues entre todos tuvimos que recolectar para pagarlo, porque nada que hacer. Ah, bueno, ya que me acordó, listo. Continuando esa parte de la historia, después de... Bueno, el siguiente sueldo que recibió tenía que ser Ferney. El siguiente sueldo que él recibió, pues nosotros al ver lo que había pasado, lo que hicimos fue decirle, devuelva eso que había sacado para pagar el pollo, devuélvalo en el siguiente diezmo. Y él, muy juicioso, lo hizo, devolvió lo que había agarrado del diezmo. Y nos contaba, a la siguiente semana nos contó que como a mitad de esa semana que había transcurrido, él iba caminando por la calle y pateó una piedra. Al patear la piedra, salió algo volando por allá. Y él se fue a buscar y cogió, y era su billete que se le había perdido. Entonces, Dios restituye, Dios nos devuelve cuando nosotros somos honrados. ¿Cierto? Dios nos devuelve lo que nosotros creemos perdido. Amén. Tercer punto que debemos tener en cuenta para volver a la integridad. Entonces es ganarse la vida honradamente. ¿Cómo nos ganamos la vida honradamente? Con el sudor de nuestra frente. Dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. ¿Cómo? ¿Robando un poquito? No. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Debemos ganarnos la vida honradamente. ¿Cómo nos ganamos la vida honradamente? Poniendo precios justos en lo que nosotros vendemos, ¿cierto? No engañando a las personas. Me le voy a meter al rancho, Lucho. Los mecánicos tienen esa maña, ¿cierto? Sí, ¿cierto que sí? Hable y después sí, ahí devuelve.
Entonces, los mecánicos siempre tienen, digamos que esa fama, como para que no digamos que Lucho lo hace, pero sí lo hace. Sí, otro mecánico. Entonces, ¿qué hacen los mecánicos? Le dicen, no, hermano, uy, eso está que se le daña el carro y mejor dicho, eso es la balinera de la chumacera del exhausto. Sí, sí ve que ya lo ha usado. Está que lo deja botado. Y resulta que era solamente conectar un cable. O resulta que era solamente limpiar por allá alguna cosa. Entonces, no están siendo honrados. ¿Qué pasa con ese dinero que ganan de ese trabajo? ¿En qué queda? En la cervecita que salen a tomarse, ¿cierto? No se ve. Lo que pasa es que la gente muchas veces lo daña a uno, digámoslo así, pero lo que está diciendo usted, o sea, todo es agradable a Dios. Pero porque Exactamente. le han metido hasta $1.000.000 a un ruidito que es un tornillo. Y viene uno, o sea, ya después de que viene no, hermano, le cambié todo esto y eso, me dijo que eso era, y es un tornillo, entonces uno llega y lo ajusta y le pasó el ruido. Y la gente, y hermano, le hace el tornillo, gracias, nos vemos. ¿Sí? Eso es lo que uno dice. Le quité el ruido y le sacaron $1.000.000. No, sí. Bueno, ahí sí, ahí también cabe que qué berraco suela. Ahí también cabe que el jornalero es digno de su salario, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener, o sea, no es que no cobremos, no es que no ganemos, porque mire que normalmente en todo negocio uno tiene que tener un margen de ganancias, ¿sí? Pero si usted establece un margen de ganancia y llega otra persona y una persona que de pronto no conozca absolutamente nada del trabajo que usted va a hacer y usted a esa persona quiera cobrarle el doble de su margen de ganancia, esas son las cosas que no se deben hacer, ¿sí? Si usted ya tiene un margen de ganancia, siga con su margen de ganancia. Si a usted le costó 100 pesos y usted dice que usted sabe que se tiene que ganar el 30%, más o menos que eso es en cualquier negocio. Si a usted le costó 100 pesos, entonces usted se va a ganar 130 pesos, ¿cierto? Usted se va a ganar esos 30 pesos. Usted ya sabe, usted ya tiene definido cuál es su margen de ganancia, qué es lo que usted se va a ganar. En cada uno de nuestros trabajos a nosotros nos pagan cierta cantidad de dinero. Digamos que nos pagan el mínimo, ¿cierto? De ese mínimo, ¿qué nos queda a nosotros? Después de pagar el arriendo, después de pagar comida, después de pagar los servicios, nos quedan deudas, ¿cierto? Pero entonces, nosotros ya sabemos qué nos vamos a ganar, ¿cierto? No podemos hacer cuentas con más de lo que nosotros nos vamos a ganar. Si nosotros nos ganamos el mínimo, pues acomodemos todo lo que gastamos y lo que necesitamos a ese mínimo. No intentemos ganar más de formas incorrectas para suplir nuestras necesidades. Dios dice, alégrense con lo que tienen. Eso no significa que entonces que ya me gané el mínimo y toda la vida me voy a ganar el mínimo porque estoy contento con eso. No, siempre tenemos que querer más. Pero si en este momento tenemos el mínimo, alegrémonos con lo que podemos hacer con ese mínimo. Seamos fieles con nuestro diezmo y el Señor va a hacer que ese mínimo, que ese poquito dinero que tenemos, nos alcance para absolutamente todo lo que necesitamos. Inclusive nos va a quedar para algún que otro caprichito. ¿Por qué no? El Señor siempre nos consiente, ¿cierto? Entonces, tenemos que ganarnos la vida honradamente. Si nosotros hacemos algún negocio, por lo menos en mi caso yo paso una cotización de acuerdo a un trabajo, yo ese trabajo lo estipulo por horas, por tiempo, ¿sí?
Yo cobro X cantidad de dinero por cada hora laborada. Si yo voy a una empresa nueva, una empresa que nadie me conoce, que no conoce mis tarifas, yo podría fácilmente decirle no. Si yo cobraba en otra empresa, cobro 10 pesos por la hora, entonces yo llego a esta empresa y digo, no, yo aquí les voy a cobrar barato, les voy a cobrar a 30 pesos la hora, barato. ¿Qué estoy haciendo? Estoy robando, ¿cierto? Porque yo ya tengo estipulado lo que tengo que ganar, lo que me quiero ganar. Entonces, ganarse la vida honradamente es que lo mucho o poquito que yo me gane, lo haga bien, lo haga porque realmente lo sudé, realmente es lo que yo trabajé, y no porque entonces me gané de más de lo que tenía que ganar, o porque le dije a la persona que la apretada del tornillo valía 3 millones de pesos. ¿Sí? Tenemos que ganarnos la vida honradamente. Cada uno se gana lo que se debe ganar. Si usted quiere ganar más, trabaje más, ¿cierto? Si usted quiere subirle el precio a su producto o a su servicio, mejore la calidad de ese producto, mejore la calidad de ese servicio, ¿cierto que sí? Esa es la forma de ganar más. Esa es la forma que tenemos nosotros de ser honrados y de ganar más. ¿Amén? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Lucho, lo vi con muchas dudas. Entonces recuerden, lo importante no es lo que hicimos, lo importante no es que le quitamos a X o Y persona, lo importante no es que hicimos algo, lo importante no es lo de allá, lo importante no es el pasado no lo podemos cambiar, lo que podemos cambiar es lo que vamos a empezar a hacer de aquí en adelante. Amén. Lo importante es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Lo importante es que ya vimos cómo podemos ser íntegros, ya vimos cómo podemos vivir una vida de acuerdo a los lineamientos de Dios. Entonces, lo importante es lo que hacemos de aquí en adelante con eso que hemos aprendido. Amén. Cada uno allí en su puesto, cierre sus ojos, incline su rostro y piense en esos momentos en los que de pronto cometió algún tipo de faltas de esta que vimos aquí. Piense en cuántas veces lo hizo, en cuántas veces lo planeó de pronto, porque no solamente es ejecutarlo, también es planearlo, también es permitir que entre en nuestra mente. Y dígale al Señor, Señor, quiero que me perdones por eso que hice. Perdóname, Señor, porque cometí una falta, porque hice algo mal. Pero, Señor, te prometo que de hoy en adelante voy a ser una persona diferente y voy a caminar de acuerdo a lo que tú quieres que yo haga. Tú dices en tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora que conocemos, Señor, que no debemos hacerlo y conocemos cómo podemos no hacerlo, vamos a empezar a trabajar en eso y vamos a empezar a caminar de acuerdo a lo que tú nos dejaste. Señor, te agradezco por este día, te agradezco, Señor, por tu palabra, por todo lo que has hablado a nuestras vidas, por todo lo que has hablado a mi vida, Señor. Perdóname, Padre Santo, si en algún momento he cometido algún error, algún tipo de robo de estos que hablamos, Señor, que tal vez yo no lo vi así en ese momento. Pero, Señor, ahora que lo entiendo, perdóname. Y ayúdame, Dios eterno, a que de ahora en adelante las cosas sean diferentes, de que de ahora en adelante yo pueda ser una persona íntegra y tú me bendigas por esa integridad que yo voy a tener de aquí en adelante. Te pido, Señor, por mis hermanos, Padre, que tú, Señor, seas bendiciéndolos y que tú seas, Señor, sellando esta palabra en sus corazones y en sus mentes y que les demuestre, Señor, las bendiciones que vienen con ser íntegros, con ser
limpios de corazón, con ser fieles a ti, Señor. Te agradezco, Padre Santo, por tu palabra. Te agradezco, Señor, por este día. Gracias por las personas que están aquí. Te pido, Señor, que las bendigas, que las guardes, que las cuides, que multipliques, Señor, el trabajo de sus manos, Padre Santo. Que tú, Señor, seas bendiciendo, seas abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén.